Control del mercado. La rareza de los monopolios auténticos en la economía estadounidense ha provocado una gran creatividad legalista destinada a definir a varias empresas como monopolísticas o como potenciales o incipientes monopolios. Lo lejos que esto podía llegar quedó ilustrado en 1962 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos evitó la fusión de dos empresas de zapatos de la que habría resultado otra nueva empresa que habría abarcado, en total, menos del 7% de las ventas de zapatos en Estados Unidos. Igualmente, en 1966, la Corte Suprema evitó la fusión de dos cadenas de supermercados locales que, en conjunto, vendían menos del 8% de los alimentos en el área de la ciudad de Los Ángeles. Categorizaciones igualmente arbitrarias de ciertas empresas como monopolios fueron impuestas en la India bajo la Monopolies and Restrictive Trade Practices Act de 1969, en virtud de la que todas las empresas con recursos superiores a cierta cifra, aproximadamente $27 millones, fueron declaradas monopolios y se limitaron sus posibilidades de expansión de sus negocios. Una práctica común en los tribunales estadounidenses y en la literatura sobre leyes antimonopolio es describir el porcentaje de ventas realizadas por una empresa como la porción del mercado que dicha empresa controla. Según este estándar, empresas hoy difuntas como la Pan American Airways controlaban una porción sustancial de sus respectivos mercados, cuando, en la práctica, el paso del tiempo mostró que no controlaban nada, o, de lo contrario, nunca hubieran permitido que los forzasen a declarar la quiebra. La severa disminución de gigantes como AIP, de igual manera sugiere que la retórica del control tiene muy poca relación con la realidad. Sin embargo, esta retórica continúa siendo muy efectiva en los tribunales de justicia y en la opinión pública. Incluso en los casos raros en que sí existe un monopolio auténtico, esto es, uno que no ha sido creado o mantenido por una política gubernamental, sus consecuencias han tendido a ser mucho menos funestas en la práctica que en la teoría. Durante las décadas en que la Aluminum Company of America era la única productora de lingotes de aluminio virgen en Estados Unidos, su tasa de lucro anual sobre la inversión era del 10% después del pago de impuestos. No obstante, el precio del aluminio había bajado con los años a una pequeña fracción del que había sido antes de que la empresa fuera creada. A pesar de esto, la Aluminum Company of America fue enjuiciada bajo las leyes antimonopolio y perdió. ¿Por qué los precios del aluminio estaban bajando bajo un monopolio si en teoría tenían que haber estado subiendo? A pesar de su control del mercado de aluminio, la Aluminum Company of America estaba al tanto de que no podía subir sus precios caprichosamente sin correr el riesgo de acabar cediendo sus consumidores a otros mercados de materiales sustitutos como el acero, el estaño, la madera o los plásticos. El progreso tecnológico reducía los costes de producción de estos materiales y la competencia económica forzaba a las empresas competidoras a bajar sus precios proporcionalmente. Esto hace que surja un tema que se aplica mucho más allá de la industria del aluminio. Quien habla de porcentajes del mercado, controlados por esta o aquella empresa ignora el rol de los productos sustitutos, que pueden estar oficialmente clasificados como productos de otras industrias, pero que podrían ser usados como sustitutos por muchos compradores si el precio de los productos monopolizados subiera considerablemente. Ya sea en un mercado monopolizado o en uno competitivo, un producto tecnológicamente muy distinto puede servir como sustituto, como ocurrió cuando la televisión reemplazó a muchos periódicos como fuente de información y entretenimiento. En España, cuando un tren de alta velocidad comenzó a funcionar entre Madrid y Sevilla, la división del tráfico de pasajeros entre el tren y el transporte aéreo pasó de ser 33% por ferrocarril y 67% por el aire, a ser 82% por ferrocarril y 18% por aire. Claramente muchas personas consideraban que el transporte aéreo y por ferrocarril eran formas alternativas de viajar entre estas dos ciudades. Independientemente de cuál sea el porcentaje de tráfico aéreo entre Madrid y Sevilla que controla una aerolínea e independientemente de cuál sea el porcentaje de tráfico por rieles que tiene un ferrocarril específico, ambos deben igualmente enfrentar la competencia de todas las aerolíneas y todas las líneas de ferrocarriles que viajan entre esas ciudades.
Antes, la historia era muy parecida. En 1954, las líneas de transporte marítimo solían transportar millones de pasajeros a través del Océano Atlántico, mientras que los aviones transportaban tan solo 600.000. Sin embargo, en 1965, las líneas marítimas ya transportaban apenas 650.000 pasajeros mientras que los aviones transportaban 4 millones. El hecho de que aviones y barcos hayan sido dos cosas tecnológicamente muy diferentes no significaba que hayan podido servir como sustitutos económicos. El mercado publicitario es claramente uno de los que posee medios tecnológicamente muy diferentes e incluye carteles, folletos, publicidad aérea, internet, anuncios en periódicos y revistas y anuncios en radio y televisión. Las empresas emplean distintos porcentajes de sus presupuestos de publicidad en estos diversos medios y varían esos porcentajes con el tiempo. El control de cualquier porcentaje de publicidad por parte de cualquier empresa publicitaria, por ejemplo, de carteles, no significa nada si la decisión de elevar sus precios de anuncios conduce a los anunciantes a cambiar su publicidad a anuncios de periódico, de radio o de cualquier otro medio. Quienes se especializan en iniciar acciones judiciales antimonopolio, por lo general buscan definir el mercado relevante de manera estricta, con la finalidad de encontrar altos porcentajes de mercado, controlado, por la empresa que está siendo enjuiciada. Por ejemplo, en el famoso caso antimonopolio contra Microsoft a inicios de este siglo, el mercado fue definido como aquel que abarca los sistemas operativos para ordenadores personales que utilizan microchips del mismo tipo que los fabricados por Intel. Esto no solamente dejó de lado a los sistemas operativos de los ordenadores Apple, sino que también dejó de lado a otros sistemas operativos, como los producidos por Sun Microsystems para múltiples ordenadores, o el sistema Linux para ordenadores personales. En su mercado estrictamente definido, Microsoft claramente tenía una porción dominante. Sin embargo, el juicio antimonopolio no acusaba a Microsoft de elevar sus precios de manera lesiva, que es la manera clásica descrita en la teoría sobre el monopolio. En vez de ello, Microsoft había añadido un navegador gratuito a su sistema operativo Windows, perjudicando así a Netscape, un productor rival de navegadores. La existencia misma de las distintas fuentes de potencial competencia desde fuera de ese mercado estrictamente definido se debe en gran parte al hecho de que Microsoft en sus inicios no subió sus precios, como tal vez lo pudo haber hecho a un corto plazo, aunque arriesgando sus ventas y ganancias a largo plazo, dado que otros sistemas operativos podrían haber sido adaptados como sustitutos de haber ofertado precios más bajos. En 2003, el gobierno de la ciudad de Múnich dejó de usar el sistema operativo Microsoft Windows en sus 14.000 ordenadores y comenzó a usar Linux, uno de los sistemas excluidos de la definición del mercado que Microsoft controlaba, pero que en realidad era obviamente un sustituto. El caso Microsoft también muestra la confusión ya puesta de manifiesto en otros casos antimonopolio, es decir, la confusión entre proteger la competencia como condición en el mercado y proteger a los competidores existentes. Esta confusión no es una cuestión exclusiva de Estados Unidos. Algo similar se hizo evidente en un caso europeo antimonopolio que involucraba a Microsoft y en el que se decidió que ésta tenía el deber de permitir que sus competidores adjuntasen sus productos de software al sistema operativo Microsoft. Es más, la lógica de la decisión europea fue defendida en la página editorial de The New York Times. La estrepitosa derrota de Microsoft en un caso antimonopolio en Europa establece principios que son bienvenidos y que deberían ser adoptados en Estados Unidos como una guía para el desarrollo futuro de la economía de la información. El tribunal coincidió con los reguladores europeos en que Microsoft había abusado de su monopolio de sistema operativo al incorporar su Media Player, que reproduce música y películas, en Windows. Esto excluyó a rivales como Real Player. Esta decisión sienta un precedente sano en relación con que las compañías no pueden utilizar su posición dominante en un mercado, el sistema operativo, para extenderla a otros mercados, el de los reproductores de música y vídeo. El tribunal también coincidió en que Microsoft debería proveer a compañías rivales de software la información necesaria para hacer que sus productos fueran compatibles con el software servidor de Microsoft.
La página editorial de The New York Times se mostró después sorprendida de que otros consideraran el principio involucrado en esta decisión antimonopolística como un golpe mortal contra el capitalismo mismo. Cuando la libre competencia en el mercado es reemplazada por la intervención de un tercero que obliga a las empresas a facilitar las cosas a sus competidores, cuesta ver cómo esto puede ayudar a la competencia y no simplemente a los competidores. En 2007, la Federal Trade Commission solicitó una orden judicial contra la cadena de supermercados de productos orgánicos Whole Foods para restringirle, de manera preventiva, la compra de una cadena de supermercados orgánicos rival, basándose en que esto disminuiría la competencia sustancialmente y violaría las leyes antimonopolio. La Federal Trade Commission argumentó que ambas empresas eran las dos únicas operadoras de supermercados de productos orgánicos y naturales de alta calidad en Estados Unidos. Presumiblemente, Whole Foods se convertiría en un monopolio si adquiría su cadena rival de supermercados bajo esta definición estricta de mercado. Sin embargo, el tribunal negó esta solicitud argumentando que otras cadenas de supermercados como Kroger, Safeway y otras vendían también productos naturales y orgánicos como parte de su mercancía general, además de las tiendas de comida saludable independientes que también venden productos naturales y orgánicos. No obstante, esto no dio por finalizado el caso, porque la Federal Trade Commission se reservó el derecho de iniciar una demanda antimonopolio para romper la fusión después de haberse concretado. La proliferación del libre comercio internacional implica que incluso un monopolio auténtico de un producto particular, en un país particular, puede significar muy poco si ese mismo producto puede ser importado de otros países. Si hay solo un fabricante de cierto producto en Brasil, ese productor no constituye un monopolio en ningún sentido económicamente significativo, en el caso de que exista una decena de fabricantes de ese mismo producto en Argentina y cientos de fabricantes alrededor del mundo. Solamente si el gobierno brasileño impide que estos productos sean importados, el único fabricante para Brasil se puede tornar un monopolio, en el sentido que permitiría una subida de precios a un nivel mayor al que sería posible bajo un mercado competitivo. Resulta estúpido definir arbitrariamente un mercado o el control de dicho mercado por una empresa en función de las ventas de productos producidos localmente. No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos hizo esto en 1962, cuando definió el mercado de zapatos en función de la producción interna de zapatos de materiales distintos a la goma. Al eliminar las zapatillas, los mocasines y cualquier tipo de zapato importado, esta definición subió la fracción del mercado de las empresas acusadas de violar leyes antimonopolio, de manera que éstas fueron finalmente condenadas. Hasta aquí, ya sea que hayamos hablado de zapatos o sistemas operativos de ordenadores, hemos considerado un mercado como algo definido por un producto dado que ejerce una función dada. Con frecuencia, sin embargo, la misma función puede ser desempeñada por productos tecnológicamente distintos. El maíz y el petróleo no parecen, en principio, ser productos similares que pertenezcan a la misma industria, pero los productores de plástico pueden utilizar el aceite de cualquiera de ellos para fabricar bienes de plástico. Cuando los precios del petróleo subieron en 2004, las ventas de Cargill Dow de una resina hecha de aceite de maíz subieron un 60% en relación con el año anterior, ya que los fabricantes de plásticos dejaron de usar el petróleo, que era más caro. El hecho de que dos cosas sean sustitutos económicos no depende de que sean parecidas o que estén convencionalmente definidas como de la misma industria. Nadie cree que el maíz forme parte de la industria del petróleo, ni nadie toma en cuenta a este tipo de productos cuando calcula el porcentaje del mercado que es controlado por un fabricante determinado de otro producto. Esto simplemente subraya el carácter inadecuado de las estadísticas sobre el control. Incluso productos que no tienen similitud funcional pueden, no obstante, ser sustitutos en términos económicos. Si los campos de golf duplicaran sus tarifas, muchos golfistas ocasionales podrían dejar de jugar al golf con la misma frecuencia o incluso lo abandonarían y tal vez buscarían entretenerse viajando, en cruceros o con un hobby como la fotografía o el esquí, utilizando así el dinero que de lo contrario habría sido utilizado para jugar al golf.
El hecho de que estas otras actividades sean funcionalmente muy diferentes al golf no importa. En términos económicos, cuando los precios altos de A hacen que las personas compren más de B, entonces A y B son sustitutos, independientemente de si se ven parecidos o de si operan de manera similar. Pero las leyes y las políticas gubernamentales pocas veces ven las cosas de esa manera, especialmente cuando se trata de definir qué porción del mercado es controlada por una empresa dada. Internamente en Estados Unidos, así como internacionalmente, a medida que se va expandiendo el área que puede ser atendida por productores determinados, el grado de dominio o control estadístico de los productores locales en un área determinada significa cada vez menos. Por ejemplo, cuando el número de periódicos publicados en ciertas comunidades estadounidenses bajó sustancialmente pasada la primera mitad del siglo XX por el crecimiento de la televisión, muchos expresaron preocupación por la creciente porción de mercados locales controlados por los periódicos sobrevivientes. En muchas comunidades, tan solo sobrevivió un periódico local y acabó convertido en un monopolio debido a la porción del mercado que controlaba. Sin embargo, el hecho de que los periódicos publicados en otras partes fueran disponibles en áreas cada vez más extensas, hacía que ese control en términos estadísticos fuera cada vez menos importante en términos económicos. Por ejemplo, alguien que vive en la pequeña localidad de Palo Alto, California, 50 kilómetros al sur de San Francisco, no necesita comprar un periódico de Palo Alto para saber qué películas están dando en la ciudad, dado que esa información está fácilmente disponible en San Francisco Chronicle, que se vende ampliamente en Palo Alto, incluida la entrega a domicilio. Menos aún, un residente de Palo Alto necesita un periódico local para enterarse de las noticias nacionales e internacionales. Los avances tecnológicos han permitido que The New York Times o The Wall Street Journal puedan imprimirse en California al mismo tiempo que en Nueva York, de manera que se han convertido en periódicos nacionales disponibles en comunidades grandes y pequeñas de todo Estados Unidos. Estados Unidos Today logró su mayor circulación en el país sin tener un origen local, gracias a imprimirse en numerosas comunidades por todo país. El resultado de esta amplia disponibilidad de periódicos más allá de sus orígenes locales ha sido que muchos periódicos monopolísticos locales han tenido problemas incluso para sobrevivir financieramente y mucho más para conseguir ganancias extras en virtud de sus monopolios. A pesar de esto, las políticas antimonopolio, basadas en porciones de mercados, continuaban imponiendo restricciones a la fusión de periódicos locales para evitar que dichas fusiones dieran a los periódicos sobrevivientes demasiado control de sus mercados locales. El mercado definido por el lugar de ubicación de la oficina central del periódico se ha tornado en gran medida irrelevante en términos económicos. Un ejemplo extremo de lo engañosas que pueden ser las estadísticas de porción de mercado fue el caso de una cadena local de películas que pasaba el 100% de todas las películas de estreno en Las Vegas. La empresa fue procesada judicialmente por monopolio, pero cuando el caso llegó a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, otra cadena estaba pasando más películas de estreno que la que estaba siendo enjuiciada. El juez Alex Kesinski, de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, afirmó que la clave de un monopolio no es la porción del mercado, incluso si ésta es de 100%, sino la capacidad de excluir a la competencia. Una empresa que no puede excluir a sus competidores no es un monopolio, independientemente de la porción del mercado que tenga en un momento dado. Por eso es que The Palo Alto Daily News no es un monopolio en ningún sentido económicamente significativo, incluso cuando se trata del único diario local que se publica en esa localidad. Concentrarse en la porción del mercado en un momento dado ha producido un patrón por el que el gobierno estadounidense ha enjuiciado repetidamente a empresas líderes en una industria justo cuando estaban a punto de perder ese liderazgo. En un mundo donde es normal que empresas particulares suban y bajen con el tiempo, los abogados expertos en casos antimonopolio pueden tardar años en montar un caso contra, por ejemplo, una determinada empresa que está en la cima, sin saber que está a punto de venirse abajo. Un caso antimonopolio muy grande puede precisar décadas o más para llegar a una definición final. Los mercados por lo general reaccionan más rápidamente que eso contra los monopolios y cárteles,
como ocurrió con los trusts de comienzos de siglo, que fueron vencidos por vendedores minoristas como Sears, Montgomery Ward y AIP antes siquiera de que el gobierno pudiera iniciar un caso judicial contra ellos.